Buenas noches. Buenas noches. Raúl, Eric, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Raúl, ¿me escuchas? Profesor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué Hola, tal? Eric, buenas noches. ¿Qué tal, Eric? Ok. Está haciendo un poco de frío. Esta noche quisiera hablar, bueno, ya los próximos alumnos que vayan entrando se tendrán que acoplar a esta exposición. Quiero que hablarles sobre lo que es la historia del seguro, ¿ya? La institución del seguro es casi tan antigua como la civilización misma. Se encuentran antecedentes en las culturas griega y romana y entre los aztecas, quienes concedían a los ancianos notables algo semejante a una pensión. El primer contrato de seguro surgió en 1347 en Génova, Italia, mientras que la primera póliza apareció en Pisa en el año de 1385, también en Italia. Para 1629 en Holanda nace la Compañía de las Indias Orientales, primera gran compañía moderna que asegura el transporte marítimo. Este tipo de institución se multiplicó por todo el continente europeo. Debido a un gran incendio registrado en el año de 1710 en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde se consumieron cerca de 13.200 casas, 89 iglesias y la Catedral de Saint Paul, se fundó el Fire Office para el auxilio de las oficinas, la oficina de fuego. Solo en ese momento el hombre ha ponderado la posibilidad de la amenaza de pérdidas a un nivel financiero. Surge así el más antiguo seguro contra incendios del mundo. El seguro crece en Inglaterra en el siglo XIX con el desarrollo industrial, amparando manufacturas emergentes de incendio y garantizando condiciones básicas, permitiéndoles expandir sus servicios y el número de protegidos por el seguro. La apertura de los puertos al comercio internacional en 1808 por João VI origina en Brasil la primera sociedad aseguradora, la Compañía de Seguros Boa Fe o Buena Fe. En la historia reciente de México, los antecedentes formales del seguro se remontan a 1870, cuando en el Código Civil se regula el contrato del seguro. Después de varios años, en 1892 se promulga la primera ley que rige a las compañías de seguros mexicanas y extranjeras existentes en esos años. Para 1969 aparece la Compañía Real Brasileira de Seguros, empresa del Grupo Real, que actualmente y desde 1973 extiende su know-how por muchos países de Hispanoamérica. En el Perú data la aparición de las primeras compañías de seguros en la época en que teníamos de presidente a Nicolás de Piérola. El seguro propiamente dicho es una institución relativamente reciente. Aparentemente surgió en la Edad Media bajo la forma de seguro marítimo, el cual fue consecuencia del desarrollo del comercio marítimo en los países mediterráneos, especialmente España e Italia. Pero carecía de bases estadísticas serias y no constituía una institución organizada. El seguro es actualmente una pieza básica de nuestra estructura social. En el mundo antiguo, la institución familiar, los sistemas de producción agrícola y la organización gremial proporcionaban al individuo la protección que necesitaba. En cambio,
la moderna sociedad, basada en el individualismo y reducción del entorno familiar, obliga a buscar protección mediante fórmulas legales o contractuales contra crecientes riesgos personales y patrimoniales consecuencia del progreso tecnológico. Hay etapas que delimitan, ¿no?, en la evolución del seguro. Tenemos la edad antigua, la edad media hasta mediados del siglo XIV, desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XIX y desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días y la edad antigua. En su comienzo no puede decirse que existiera un seguro con sus bases técnicas y jurídicas, pero sí surgió como un sentimiento de solidaridad ante los infortunios. Ejemplo de estos intentos de solidaridad los tenemos en el seguro de caravanas de Babilonia, donde existía la costumbre de que los que tomaban parte en una caravana se comprometían a saldar en común los daños causados a cada uno de ellos durante el trayecto, ya sea por robo o por asalto. Durante la hegemonía romana existieron asociaciones constituidas por artesanos que mediante una reducida cuota de entrada y una cotización periódica otorgaban a sus asociados una sepultura y funerales apropiados. También se practicaba a través del préstamo a la gruesa, por los cuales una persona, el propietario del barco o armador, tomaba a préstamo una suma igual al valor de la mercancía transportada. Si llegaba a puerto, pagaba el capital más elevados intereses, al borde de los 15%. En caso de naufragio, no pagaba nada. Dicha operación era distinta del seguro, ya que la indemnización se entrega anticipadamente y el pago de la prima se condicionaba a la existencia del siniestro. En cualquier caso, sí que podemos afirmar que durante esa época sí existen instituciones muy similares al seguro. Edad Media, hasta mediados del siglo XIV. A diferencia del periodo anterior, donde era la familia que afrontaba los peligros en común, en la Edad Media es el gremio quien desempeña ese papel. Surgen las denominadas guildas, que si bien no eran verdaderas empresas de seguro, sí constituían una aproximación de estas. Se caracterizaban porque en un principio no tenían carácter comercial, sino de defensa mutuo o religioso. Con posterioridad, ese carácter mutual se fue perdiendo, revistiéndose un carácter más comercial, buscándose propósito de lucro. Ahora bien, el seguro lucrativo no tiene su nacimiento únicamente en la organización gremial, sino que tuvo su principal antecedente en el seguro marítimo. El seguro propiamente dicho nace en el siglo XIII con el seguro marítimo. Surge al modificarse el préstamo a la gruesa, sustituyéndose el pago de los intereses por una prima y aplazándose el pago de la indemnización hasta cuando el daño ocurriese. Esto se debe a un decreto del Papa Gregorio IX, dictado en 1230, que prohibía como usuario el pago de tipo de intereses a nivel mundial. Desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, junto a los seguros ya existentes relativos a siniestros producidos por siniestros naturales, surgen los que tienen que asegurar los perjuicios causados por actos del hombre. A la vez surgen los seguros de personas que requieren de una mayor base científica. Cabe destacar en este sentido los trabajos desarrollados por Pascal y Fermat sobre el cálculo de probabilidades, estudios como los de Halley sobre mortalidad y formulación como la ley de los grandes números de Bernoulli. A través de estos principios se asentarían las bases científicas de la actividad aseguradora. Durante el siglo XVIII surgen en España, Inglaterra, Alemania y Francia compañías de seguros con una estructura muy similar a las actuales. En el siglo XIX, la actividad aseguradora se desarrolla de forma paralela a la vida económica, ya mucho más compleja. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, las urbanizaciones, el desarrollo industrial y la debilitación de la solidaridad familiar, que favorecen en suma el individualismo y el desarrollo por consiguiente de la institución aseguradora, surgen nuevos riesgos y se cubren otros que anteriormente no se cubrían.
Hay un fuerte intervencionismo estatal debido principalmente al gran número de aseguradoras y el hecho de que muchas de ellas se constituyen sin reunir las debidas garantías. Como resumen, en esta época, la institución aseguradora va adaptándose a las nuevas exigencias de la vida económica, favoreciendo el desarrollo industrial que cuenta con el seguro como garantía ante los crecientes riesgos en que se ve inmersa la creciente industria. Quiero comentarles las diferentes historias de los seguros. En principio, la historia de los seguros funerarios. En Egipto, donde los enterramientos eran muy caros, los canteros tenían una caja de inhumación, un seguro de entierros y pompas fúnebres hace 4.500 años, como se deduce de los papiros de Weber y Wantu. Siglos después, en Roma, funcionaba los Collegia Tenorum, o asociación de gente humilde para hacer frente a las deudas del difunto y asegurar su enterramiento. A ese fin se pagaba una prima mensual y una cuota de ingreso. La historia del seguro marítimo. Pero el concepto como tal de seguros tenía que ver principalmente con el riesgo marítimo. Este tipo de seguro es el más antiguo. Nació acaso en la isla de Rodas hacia el siglo XIX a.C. Durante muchos siglos, el derecho marítimo rodio dominó el Mediterráneo y fue más tarde aceptado como propio por Roma la Lex Rodia de Jactu, llamada así, ¿no? Aquellas leyes llegaron hasta la Edad Media. Por entonces, los propietarios de barcos se integraban en la dotación del barco y eran dueños también del cargamento, por lo que el riesgo que corrían era máximo. Debido a ello, surgió la idea de asegurarse mutuamente, compartir daños por naufragio, tormentas o abordajes piráticos. Por otra parte, era preciso asegurar los préstamos adquiridos para poner en marcha una aventura comercial como era la aventura marítima. En latín se llamó este tipo de seguro Nauticus Fuenuso, contrato a la gruesa, cuyo objeto era anticipar cantidades sobre efectos y mercancías expuestos a los peligros de la navegación. De modo que si el cargamento llegaba sano y salvo al puerto de destino, el deudor reembolsaría el capital prestado con la cantidad pactada como precio de la cobertura de los riesgos. Y si los bienes asegurados se deterioraban o perecían en el trayecto, el acreedor solo reclamaba la parte del préstamo que se cubría con el valor que tuvieran dichos efectos. Este contrato, parecido a la póliza de seguros, era de escritura pública. Sin él, el riesgo marítimo de una empresa comercial se hubiera visto muy mermado. Hay que tomar en cuenta que la actividad exportadora e importadora se hacía por barco. Normalmente era el único medio que existía en esas épocas. A menudo propulsados por medios centenares de remeros, tenían hasta 30 metros de eslora, es decir, desde el codaste en el extremo de la popa de la quilla a la roda o pieza que forma la proa en la primera cubierta, largo cuya manga o anchura mayor solían alcanzar los 15 metros. Historia de los seguros de bienes. Pero también se aseguraban bienes y mercancías, las especias, los vestidos y las joyas en alguna ocasión. Pero el seguro por excelencia era el seguro marítimo, del que hay noticia en Babilonia en el segundo milenio antes de nuestra era. El préstamo se hacía sobre una operación comercial, quedando los fondos en poder de un tercero que hacía de banquero y garantizaba el negocio y la bona fides del operador del seguro, la buena fe. Práctica similar se encuentra en la India del siglo VII a.C., en China y Egipto, heredada luego por Grecia y Roma. En cuanto al préstamo a la gruesa, surgió a finales de la Edad Media en alusión a que los contratos de esa naturaleza o título del depósito de garantía estaban descritos en letra gruesa, diferente a la letra pequeña utilizada en la redacción de las condiciones de remuneración y las cláusulas de riesgo que hoy llamamos letra pequeña. Este tipo de préstamo era propio del armador de buques, como hoy decimos, y de quien tomaba la iniciativa de los fletes, o sea, los traslados. La garantía del préstamo se fue haciendo cada vez más sofisticada.
En España, fue Barcelona la ciudad más adelantada. La documentación muestra casos de esta naturaleza que se remontan al siglo XIV, de finales del siglo XV. Es el seguro contratado para transportar azúcar desde la isla de Madeira a Barcelona y desde Barcelona a Constantinopla. Historia de los seguros de vida. Existía ya en época del Imperio Romano una especie de seguro de vida que se diseñó para cubrir la muerte de los soldados de las legiones, cubriendo los gastos a la familia del difunto o legionario fallecido. Ya en el siglo XIV se tiene constancia de un seguro mixto de mercancías y de vida que cubría viajes en barco desde el puerto de Santa María en Cádiz hasta Barcelona. Se asegura la vida de los esclavos que transporta, consideradas como mercancía. En 1453 se asegura una esclava encinta y también hay casos de seguros de pies y manos, de ojos, incluso de la voz, muy populares hoy en día entre las estrellas musicales. Historia de los seguros de mercancía. Nadie se hubiera asegurado o arriesgado a asegurar mercancías por tierra. Quien lo hacía cobraba unos precios tan altos que, una vez repercutidos en mercancía, la hacían inalcanzable por lo alto de su precio. En cuanto al seguro por tierra, parece que tuvo o estuvo implícito en el derecho de peaje cobrado por la nobleza feudal. En el pago de los derechos de tránsito por territorios señoriales se incluía la defensa del comerciante o del viajero y se le resarcía en caso de atropello o asalto. Por otra parte, la fe en la protección divina hizo que estuviera mal visto toda prevención o precaución en ese sentido, ya que denotaba desconfianza en la existencia del socorro divino. El derecho canónico solía poner trabas a la práctica del seguro. También sucedía en el ámbito musulmán, donde todavía en el siglo XX estuvo prohibido contratar pólizas aseguradoras, al menos en lugares como el Líbano. Historia de los seguros modernos. El seguro evolucionó hacia concepciones modernas. El gran incendio, que ocurrió en Londres en 1666, dio lugar al seguro contra incendios y a la primera compañía de seguros generales, que contaba cada una con su propio cuerpo de bomberos. Se dotó a los asegurados de una chapa metálica donde constaba su condición de asegurado. Este nuevo paso en el desarrollo del seguro introdujo novedades. Ahora una entidad bancaria garantizaba el acuerdo y hacía que el interés anual de la garantía contratada fuera proporcional al valor del bien asegurado. De esta época data la Lloyd's Company, iniciativa del comerciante de café Edward Lloyd, que tenía su centro de café en el mismo Londres, y tenía sus oficinas en Tower Street, lugar de Londres que se convirtió en centro de reunión de los cafeteros a partir de 1688, porque eran los que hacían el traslado de su producto por la vía marítima. Pero Lloyd no fundó la compañía de su nombre, se limitó a publicar un boletín de noticias de naturaleza comercial, legal y marítima, el Lloyd's News, órgano que dio lugar a la llamada lista de Lloyd, donde se podía leer la fecha de salida y llegada de los buques e información relativa a asuntos de interés para los de su gremio. Cuando Edward Lloyd murió en 1713, su cafetería era punto de encuentro de los comerciantes de café, gremio muy importante en Europa del siglo XVIII. En 1711 nacieron en Inglaterra la London Insurance Corporation y la Royal Exchange Insurance Company, que aseguraban cualquier propiedad, en cuyos locales nació una sociedad de acuerdos tácitos sin estatutos. Bastaba la humildad cómplice o el apretón de manos, pero la complejidad de los asuntos hizo que en 1779 se creara el contrato impreso. La Lloyd's funcionó hasta 1781 sin estructura organizativa ni estatus legal, pero la confianza en ella era tal que aseguraba a quienes a su vez aseguraban a otros, creándose el reaseguro. Actualmente la Lloyd's es un mercado
¿no? Mercado de reaseguros muy importante a nivel mundial. Objetivos o definición de compañía de seguros, mejor, ¿ya? Viene a ser una sociedad anónima que tiene por objeto exclusivo el giro de los seguros y las actividades que sean afines y complementarias de este. Se dividen en seguros generales y de vida. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa aseguradora? El objeto del seguro es reducir su exposición al riesgo de experimentar grandes pérdidas y garantizar la protección contra siniestros importantes y problemáticos a cambio de pagos fijos. La esencia del seguro estriba en la distribución de los efectos económicos desfavorables de unos riesgos entre los patrimonios individuales que están expuestos en ellos. El individuo evita un perjuicio económico contingente mediante un gravamen económico real y soportable que viene a ser el pago de la prima. En el seguro, el individuo realiza un acto psicológico de previsión, por lo que si se llega a consumarse el riesgo, la persona recibirá la indemnización adecuada. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Chicos, ¿todo bien? ¿Ok? ¿Todo bien? Ok. Ok. Un momentito, por favor. Que se me está... A ver. Ok. Déjenme buscar un archivo. Un momento, por favor. Quiero comentarles sobre lo que es definición del seguro. En verdad, la definición exacta no existe, pues desde el punto de vista jurídico, económico, estadístico, actuarial, se han esbozado diferentes conceptos, entre los cuales figuran los siguientes. Alfredo Manes define que el seguro es la protección mutua de numerosas existencias económicas análogamente amenazadas ante necesidades fortuitas y tasables en dinero. Lucena B. Cranford, Seguros Generales Maggi, define: el seguro es un contrato por el cual una de las partes, en consideración de un precio que a ella se le pagó adecuado al riesgo, da seguridad a la otra parte de que ésta no sufrirá pérdidas, daño o perjuicio por el acaecimiento de los peligros especificados sobre ciertas cosas que pueden estar expuestas a tales peligros. Willet A.H., Seguros Generales Maggi, también define: el seguro es un instrumento social por el que se hacen acumulaciones que sirven para enfrentarse a diversas o a pérdidas inciertas de capital, lo que se lleva a cabo transfiriendo los riesgos de muchos individuos sobre una persona o sobre un seguro de personas, siempre que haya una acumulación para pérdidas inciertas o una transferencia de riesgo,
tendremos uno de los elementos del seguro. Solamente cuando estos dos elementos se han reunido, al combinarse los riesgos de un grupo, tendremos el seguro. Raúl Semien define: la noción del seguro es simple. Es más fácil soportar colectivamente las consecuencias dañosas de los riesgos individuales que dejar al individuo solo expuesto a consecuencias provenientes de siniestros o de responsabilidades en que puede incurrir. Han sido formuladas muchas definiciones similares y también existen otras posibilidades como el ahorro, que constituido por los propios medios, tiene la desventaja que puede ocurrir la pérdida antes de contar con los fondos necesarios, por lo que la cobertura prevista no bastaría. Asistencia ajena, prestada por el Estado, sociedades de beneficencia, autoridades locales y por último la familia. Sin embargo, este medio de protección está totalmente dependiente de la voluntad de otros, por lo que el individuo siempre estará a expensas de que la ayuda que reciba no será producto de un derecho, sino de un acto humanitario. El seguro como institución le da a la persona pleno derecho a recibir una prestación, producto de un pacto o convenio bilateral, consensual y oneroso, que a su vez también lo sujeta a cumplir ciertas obligaciones. Expresado en otra forma, el seguro es la institución técnica, jurídica, económica por la que el asegurado, en razón del pago de una prima, es indemnizado por el asegurador por los daños o mermas económicas sufridas en su patrimonio, recibiendo una suma, bien sea capital o renta, en lugar y tiempos determinados, al producirse ciertas eventualidades, independientes de la propia voluntad y previamente pactadas, por lo que es un contrato celebrado entre dos partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, las que deben respetar y cumplir a cabalidad. La importancia económica del seguro tiene un gran efecto sobre el asegurado, ya que es una fuente de seguridad para el crédito, porque facilita la obtención de hipotecas y otras operaciones financieras. Igualmente, le permite sortear las dificultades presentadas por pérdidas ocasionadas por hechos accidentales. ¿Cómo se clasifica sistemáticamente el seguro? Existen varias formas de agrupar los seguros, ¿no? La más común conocida como materia asegurada, el seguro de personas, es decir, el individuo, el seguro de cosas, de objetos físicos individuales o todo activo o capital de una persona natural o jurídica. Los ingleses hacen la siguiente separación: el seguro de personas, el seguro de patrimonios, el seguro de responsabilidad civil. Además, el seguro inglés distingue entre seguro marítimo y seguro no marítimo. Según afecte a la sociedad, se divide en seguro social o seguro individual. Según la categoría legal se distingue seguro privado y seguro estatal. El seguro puede ser obligatorio o facultativo. Obligatorio, el Estado como único asegurador, igual tiene un monopolio. El sector privado, responsabilidad civil de automóviles o mixto. Facultativo, el Estado, la persona puede, el sector privado se escoge dónde, y el mixto es todo lo que se puede asegurar. La organización del seguro. Toda comunidad compuesta por intereses económicos individuales, sujetos a riesgos parecidos, debe estar organizada en corporaciones que pueden ser a través de, a nivel del Estado, a nivel nacional, del municipio a nivel local, cooperativo es a nivel gremial, el privado es a nivel de las compañías de seguros y el individual sería como la LOIS que le hemos explicado. Los distintos miembros de la comunidad no se comunican ni se conexionan entre sí, sino con la corporación, es decir, la aseguradora privada. Entre las compañías privadas, la sociedad anónima es quizá la forma más común de la aseguradora. En la mayoría de los países, casi todas las compañías de seguros tienen un capital social formado por acciones normativas, estando gobernadas por juntas generales de accionistas, cuya representación ejerce el directorio
además del cuerpo ejecutivo encabezado por el gerente general. Existen además las asociaciones de aseguradores que reúnen a todas las compañías privadas de determinado territorio o país. El Estado y el seguro. Es innegable la intervención del Estado en la actividad aseguradora. La cuestión es cómo la debería efectuar, como asegurador, como supervisor, como ambas cosas. En mi opinión, yo pienso que debería ser como supervisor. El Estado como asegurador, ¿qué debe garantizar? Mercado libre, compite con los asegurados privados y el individuo puede decidir con quién se asegura. Monopolio. El individuo es libre de asegurarse o no, pero si se asegura lo debe hacer con el Estado o los seguros pueden ser obligatorios y el individuo lo debe tomar con el Estado. El Estado puede declarar la obligatoriedad de la contratación de cierto tipo de seguros sin que él sea el asegurador. Y eso ya decae o recae en las entidades que ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el seguro SOAT, que está bajo la supervisión del Ministerio de Transportes, ¿no? El SCTR, que está a cargo o supervisión del Ministerio de Trabajo, y así otros seguros. El Estado como asegurador. El desarrollo del seguro es tan grande que ya no hay nadie que no tenga que ver con él de alguna manera, por lo que para su transparencia y buena práctica comercial sea correcta a la confianza depositada, el control del Estado es una obligación. El Estado autoriza previamente la obtención de una licencia para el funcionamiento de las compañías de seguro, dictando ciertas normas con relación a la dirección y manejo de las mismas, exigiendo la publicación permanente de cierta información que debe constar en determinados documentos, tales como balances, cuentas de ganancias y pérdidas, accionistas, inversiones, fondos de garantía, reservas técnicas, etc. Esta labor ha recaído sobre la Superintendencia de Banca y Seguros. Recordemos un poco lo que es el concepto de riesgo. Es un tema importante y está siempre un poco en el tamiz, en la mesa de discusión. El riesgo es, desde un punto de vista estadístico y actuarial, cualquier fenómeno aleatorio que sea capaz de producirse o no en un determinado momento o espacio de tiempo, según leyes estadísticas que pueden o no ser conocidas. Se puede resumir como la incertidumbre de la ocurrencia de un suceso con efectos negativos, considerando la magnitud de dichos efectos. En materia de seguros, la palabra riesgo no se refiere siempre necesariamente a un suceso dañino o nocivo, sino exclusivamente al hecho aleatorio. Así, por ejemplo, son riesgos en la acepción común de la palabra los de incendio, los riesgos de terremoto, de accidentes y otros. Pero también existe el riesgo de que un asegurado bajo póliza de vida alcance una edad determinada y por consiguiente adquiera derecho a una prestación supeditada a esa circunstancia. El riesgo en seguros es un concepto que se utiliza para expresar indistintamente dos ideas diferentes. De un lado, riesgo como objeto, bien material, persona o cosa, asegurado. De otro lado, riesgo como posible acontecimiento o contingencia, daño que pueda o no suceder, cuya aparición real o existencia se previene y garantiza en la póliza. Estimados, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que no se esté quedando claro? ¿Aló? ¿Todo bien? Ok, Todo bien, profesor, todo bien. ok, perfecto. Entonces, continuemos. Características del riesgo. Acá también vale la pena recordarlas. El riesgo debe ser determinable con precisión para que el contrato de seguro adquiera su verdadero sentido y no se preste a interpretaciones dudosas, debiendo reunir las siguientes características. Tiene que ser incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre,
pues el conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad, principio básico del seguro. Esa incertidumbre no solo se materializa de la forma normal en que generalmente es considerada, ocurrirá o no ocurrirá, sino que en algunas ocasiones se conoce con certeza que ocurrirá, pero se ignora cuándo. Tal es el caso del seguro de vida entera. O sea, la posibilidad de muerte la tenemos todos, pero no sabemos cuándo es que vamos a morir. Tiene que ser posible. Ha de existir la posibilidad de riesgo, es decir, el siniestro cuyo acaecimiento se protege con la póliza de poder suceder. Tal posibilidad o probabilidad tiene dos limitaciones extremas. De un lado la frecuencia y de otro lado la imposibilidad. La excesiva reiteración del riesgo y su materialización en siniestro atenta contra el principio básico antes aludido, la aleatoriedad, y se convertiría en un servicio de conservación. Del mismo modo, la absoluta imposibilidad de que el riesgo se manifieste en siniestro resultaría tan absurda como la reiterada continua de siniestros. Tiene que ser concreto. El riesgo ha de ser analizado y valorizado por la aseguradora en dos aspectos, cualitativo y cuantitativo, para poder decidir su aceptación y fijar la prima adecuada. Este análisis cualitativo y cuantitativo se basa en lo que es el riesgo moral y el riesgo físico. El riesgo moral es un poco difícil de manejar, pero el riesgo físico sí, porque se puede observar, se puede medir, se puede cuantificar. El seguro también tiene que ser lícito, ¿no? El riesgo que se asegure no ha de ir, según se establece en la legalización de todos los países, contra las reglas morales o de orden público, ni en perjuicio de terceros, pues de ser así, la póliza que lo protegiese sería nula automáticamente. Como ejemplo, podríamos poner que no puedes asegurar una mercadería que ha sido robada porque tú no eres el propietario, ¿no? Tú no tienes el interés asegurable. El que tiene interés asegurable es el propietario a quien le fue robada la mercancía. Por lo tanto, ese seguro sería nulo. Este principio de la licitud tiene, sin embargo, dos excepciones aparentes materializadas en el seguro de vida, en el que se puede cubrir el riesgo de muerte por suicidio, circunstancia que lesiona el principio de orden público, y en el seguro de responsabilidad civil, en donde puede garantizarle los daños causados a terceros cometidos por imprudencia, aspecto legalmente sancionado por el ordenamiento penal de cualquier país. El riesgo también tiene que ser fortuito. El riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad de producirlo. No obstante, es indemnizable el siniestro producido a consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al vínculo contractual que une a la entidad y al asegurado, aunque en tal caso la aseguradora se reserve el derecho de ejecutar acciones pertinentes contra el responsable de los daños. Y acá estamos hablando de lo que es el principio de subrogación. Ya hablamos de los tipos de riesgo, que también puede ser riesgo moral y riesgo físico. La transferencia del riesgo. Merece la pena analizar brevemente la naturaleza intrínseca de un contrato de seguros, por medio del cual una persona o entidad expuesta a un riesgo lo transfiere a otra a mérito del pago de una determinada cantidad denominada prima. La parte que asume el riesgo se llama asegurador y principalmente exige del cedente del riesgo el fiel cumplimiento de dos obligaciones muy importantes. El pago de una suma de dinero llamada prima, la cual sumada a las que paguen los otros cedentes de su riesgo constituyen el fondo para satisfacer eventuales siniestros sufridos por unos cuantos de ellos. Y estas primas están recargadas con un porcentaje que contempla los gastos de adquisición, administración y la utilidad del asegurador. Se puede decir que es la parte económica muy importante para el asegurador. Actuar como si no estuviese asegurado, siempre se dice que el contrato de seguros es de buena fe, y bajo este concepto encaja perfectamente lo antes enunciado, pues debe evitarse la tendencia de obtener beneficios más allá de lo que la póliza cubre, y de reclamos producidos por la manifiesta negligencia del asegurado. El seguro no es una apuesta, y su finalidad única consiste en compensar un daño sufrido dentro de los límites que el propio seguro especifique. Aparece evidente, en consecuencia,
que el riesgo tiene que ser real, es decir, la pérdida tiene que ser posible, pero inciertos son la época en que ocurra y si efectivamente ocurre. Para que la transferencia de riesgo se realice, el cedente previamente debe identificar y evaluar las eventualidades a que